A Marvin Hagler le tocó luchar en un mundo en crisis, como ocurrió a los mejores pesos medios de su generación. No confió en nada ni en nadie, hizo muy pocos amigos en la profesión y peleó animado por el deseo de pasar a la historia como uno de los mejores púgiles de todos los tiempos. Hagler figura junto a Stanley Ketchel, Harry Gref, Sugar Ray Robinson o Carlos Monzón como uno de los mitos de la categoría. Marvin Hagler nació en Newark, Nueva Jersey, siendo el mayor de los 6 hijos de Robert Sims y Ida Mae Hagler. Sin embargo, hay cierta confusión sobre su fecha de nacimiento. Durante sus días como aficionado, siempre fue inscrito como nacido el 23 de mayo de 1952, pero cuando consiguió el título mundial, la fecha que figuraba era el 23 de mayo de 1954. Lo cierto es que su padre se marchó de casa cuando Marvin era todavía un niño y que por ese motivo su madre decidió dejar Newark, una ciudad sumida en el caos tras los disturbios raciales de finales de los años 60, y buscar una vida mejor en Brockton, Massachusetts. El gimnasio de boxeo de Brockton estaba dirigido por los hermanos Petronelli, Pat y Woody. Hagler soñaba con ser el nuevo Floyd Patterson, otro chico salido de la calle que llegó a ser campeón del mundo, por lo que decidió empezar a entrenar allí, a pesar de la animadversión que sentía hacia los blancos, un sentimiento heredado de los años que pasó en el gueto de Newark. Hagler no habló con nadie durante sus 2 primeros días en el gimnasio, solo miraba. Al tercer día, Woody le preguntó si quería ser boxeador. Hagler asintió. Su futuro maestro le respondió que primero tendrás que aprender varias cosas. Hagler empezó a entrenar y nunca lo dejó. Su mejor actuación en el campo aficionado la realizó con 18 años, aunque le inscribieron en la categoría de 20, en las finales de 1973 del campeonato estadounidense. Ganó la división de los pesos medios y el trofeo al mejor boxeador del torneo, entre quejas de vencedores en otras categorías, como el futuro campeón olímpico Howard Davis y el que sería campeón del mundo Aaron Pryor. La final fue su combate número 56 y último como aficionado. Los Petronelli le recordaron que con trofeos no puedes ir a la compra y decidieron preparar su salto al profesionalismo. Hagler tuvo un cómodo debut como boxeador profesional el 18 de mayo de 1973 en Brockton, ganando por KO en el segundo asalto a Terry Ryan. Como muestra de su preparación, hay que recordar que Hagler dio en la báscula 72,5 kilos, los mismos que en su retirada 14 años más tarde. En su cuarto combate ya era cabeza de cartel. El rival fue otro de los hijos predilectos de Brockton, Don Bigfall, casi 4 kilos más pesado que Hagler, que ganó a los puntos en una pelea pactada a 8 asaltos. En mayo de 1974, tras haber cosechado 10 victorias, fue elegido como una de las promesas del mes por la revista The Ring. Las fotografías de esta época muestran a Hagler como un joven de faz seria, mirada triste y una gran mata de pelo. Las crónicas de aquellos días le describen como un chico tímido, amante de la música, el fútbol americano y la pesca. Cuando no estaba entrenando o peleando, Hagler trabajaba en la empresa de construcción de los Petronelli. La primera prueba de fuego para la joven promesa llegó en agosto de 1974, cuando ganó a los puntos en 10 asaltos al campeón olímpico Sugar Ray Seales en Boston. Esta victoria le catapultó hasta las 10 primeras posiciones de la clasificación, pese a que 3 meses después no pasó de un nulo en la revancha ante Seales en Seattle. Su racha de imbatibilidad continuó en 1975, año en que se rapó la cabeza y empezó a ser conocido como Marvelous, maravilloso Hagler, con tal éxito que registró el apodo como su nombre legal. Hagler
seguía su carrera sin grandes sobresaltos, a excepción de la revancha contra Don Bigfall, donde, a pesar de ganar en el quinto asalto, sufrió un grave corte sobre el ojo izquierdo. A comienzos de 1976, Hagler permanecía imbatido tras 26 combates, pero esa racha se cortó en el mismo mes de enero. En su primera visita a Filadelfia, perdió a los puntos ante el peso medio local Bobby Watts en un abarrotado Spectrum Arena. La revista The Ring criticó la decisión de los jueces y la calificó como descaradamente casera, un auténtico escándalo y un insulto a la inteligencia de un público que se sintió timado y al deporte del boxeo en sí mismo. Hagler tan solo dijo que «he ganado todos los asaltos» y Watts lo sabe. Su vuelta a Filadelfia, 2 meses más tarde, acabó en una nueva derrota a los puntos. Willie Monroe le superó en todo momento. Fue el único rival que venció a Hagler con claridad en toda su carrera. Hagler se sobrepuso y tras 2 discretas victorias volvió a Filadelfia en septiembre de 1976 para luchar contra un rival de entidad, Eugene Hart, en un combate a 10 asaltos. Hart era un gran pegador, con un peligroso gancho de izquierda, pero había perdido algo de fuelle tras ser derrotado por Bernie Briscoe. Hagler acabó con el ciclón, le castigó durante todo el combate, tanto que no acudió a la llamada del 9º asalto. Hart, en su día un púgil muy querido, fue abucheado. Hagler se trasladó a Boston para enfrentarse de nuevo a Monroe en febrero de 1977. El boxeador de Filadelfia tomó las riendas del combate desde el primer momento y Hagler no le plantó cara hasta el 9º asalto. El combate estaba pactado a 12 y en el último Monroe se quedó sin fuerzas. Hagler no se apiadó de él y el árbitro tuvo que intervenir para evitar una auténtica paliza. La superioridad de Hagler quedó de manifiesto cuando ambos púgiles se citaron por tercera vez, en agosto de 1977, en el Spectrum de Filadelfia, para dirimir quién era el mejor. Tras un inicio tranquilo, en el segundo asalto Hagler soltó un izquierdazo que tumbó a Monroe. Este se recuperó, pero Hagler lo derribó nuevamente con un golpe de derecha. Monroe se levantó atontado y el colegiado decidió poner fin a su suplicio. «El pajarillo se ha comido al gusano», proclamó un exultante Hagler mientras le colocaban el cinturón de campeón nacional del peso medio. Cuando el campeón mundial de los pesos medios Carlos Monzón se retiró en 1977, la revista The Ring recordó los puntos débiles de Hagler. Tiene problemas cuando pelea contra rivales de entidad y recibe muchos golpes, lo que puede acortar su carrera. Pero Hagler ya estaba entre los 10 mejores del mundo en su categoría. En noviembre de 1977, Hagler defendía por primera vez su título de campeón estadounidense y pasó a formar parte de la élite al noquear en el 12º asalto a Mike Colbert en el Boston Garden. Colbert, un estilista de gran talento, empezó puntuando con ráfagas de buenos golpes y manteniendo la distancia, pero Hagler le alcanzó en el 11º asalto y le dejó fuera de combate en el siguiente. Colbert fue trasladado al Hospital General de Boston para que le atendieran de una fractura múltiple de mandíbula. Hagler debería haber tenido su oportunidad para optar al título mundial en 1978, pero ese año la corona pasó del colombiano Rodrigo Valdez al argentino Hugo Corro y, posteriormente, al italiano Vito Atuenfermo. Mientras esperaba, Hagler consiguió varias victorias. A sus 30 y tantos años, Benny Briscoe era todavía un temible pegador, pero Hagler demostró su capacidad para conducir una pelea y le castigó con jabs y golpes largos. En el segundo asalto,
Un choque de cabezas abrió un corte en la ceja derecha de Hagler. El futuro campeón superó ese contratiempo y se llevó el triunfo por decisión unánime tras los 10 asaltos. Pese a sus méritos, el asalto de Hagler al título mundial no llegó hasta 1979. Preparó la gran cita destrozando a Sugar Ray Seales en un asalto y desembarazándose también de Bob Patterson, Jaime Thomas y el duro argentino Norberto Cabrera. La hora de la verdad llegó al fin. Hagler se enfrentó al campeón Vito Antuofermo en Las Vegas en noviembre de 1979. Como le había sucedido anteriormente y le volvería a suceder en el futuro, sus ambiciones fueron abortadas por una controvertida decisión de los jueces. Durante el combate por el título mundial, Hagler optó por no intentar noquear a la primera a Antuofermo, un gran fajador. Quiso acabar con su resistencia en el cuerpo a cuerpo y aceptó los intercambios de golpes. Hagler controló los primeros 11 asaltos y, a pesar de la reacción final del campeón, acabó convencido de su superioridad. El juez Dwayne Ford le dio la victoria por 145 a 141, 9 asaltos para Hagler, 5 en contra y 1 igualado. Sin embargo, Hall Miller igualó la actuación de ambos púgiles, 143 a 143, y por algún extraño motivo, Dalby Shirley vio el combate al revés, 144 a 142 para Antuofermo. Tras conocerse la decisión final, combate nulo, Hagler se mostró furioso. Me ha derrotado la política, no Antuofermo, pero esto no hace sino añadir más amargura dentro de mí, y voy a mantenerla dentro para que me haga más duro y más despiadado, para que me ayude a trabajar con más fuerza que nunca. Sé que soy el campeón de los pesos medios. Hagler había prometido que, si ganaba, le pediría a su novia, Bertha Washington, que se casara con él. Su victoria moral le hizo seguir con sus planes. Ella aceptó y Hagler lució una sonrisa por una vez en su vida. Al menos he ganado una esposa, bromeó. En abril de 1980, Hagler se vengó de una de sus derrotas, destrozando en 2 asaltos a Bobby Watts en Portland. La prometida revancha ante Antuofermo no se llegó a materializar, pues el italoamericano perdió su título ante el zurdo inglés Alan Minter. El británico dio a Hagler su segunda oportunidad. La pelea se disputó en Londres el 27 de septiembre de 1980. En los días previos al combate, Minter tuvo la lamentable ocurrencia de declarar que jamás permitiría que un negro le quitara el título. Muchos extremistas aprovecharon el desliz de Minter para acercarse a Wembley. Eran personas a las que no les interesaba para nada el boxeo. La consecuencia fue que después de la humillante y sangrienta victoria de Hagler sobre Minter en 3 asaltos, estallaron unos disturbios que avergonzaron a toda Inglaterra. Hagler, de rodillas en su esquina mientras daba gracias a Dios por su triunfo, tuvo que soportar una infernal lluvia de botellas y vasos lanzados por un sector del público. El nuevo campeón del mundo necesitó de escolta policial para salir del ring, donde sufrió un intento de agresión de un descontrolado. La violencia que me rodeaba no pudo conmigo aquella noche. Mi sueño se había cumplido y no pude evitar que se me escaparan las lágrimas, manifestó el nuevo campeón. Hagler no pudo saborear su triunfo por culpa de los alborotadores que asistieron a la velada, pero su reinado de casi 7 años le compensó con creces. Los sucesivos aspirantes a la corona se estrellaron una y otra vez contra Hagler. El venezolano Fulgencio Belmejías fue el primero de la lista. Su palmarés de 30 victorias, 28 por KO y ninguna derrota no le sirvió de nada en Boston, en enero de 1981. Obel Mejías no pasó del 8º asalto. Aunque tengo el cinturón de campeón, sentenció Hagler, no he cambiado. Mi ira sigue ahí.
tengo hambre de victorias y aún no he conseguido todo el dinero que quiero. Con el tiempo, Hagler quedó satisfecho con el dinero que ganaba, pero el deseo de superarse nunca le abandonó. Tampoco se integró nunca en el mundo que rodea al boxeo. Se sentía un extraño, ajeno a todo, alguien dueño de su propia carrera y que no debía nada a nadie. Y eso era exactamente lo que era. Padre ya de 3 hijos, el nuevo campeón aún luchaba por ganarse el respeto en la ciudad que le había adoptado. En junio de 1981 dio a Antuofermo Fermo la oportunidad de una revancha que el púgil neoyorquino nunca le había ofrecido a él. Fueron 4 asaltos brutales, tras los cuales la cara del aspirante quedó destrozada. El sirio Mustafa Hamzo fue el siguiente rival. Hamzo era un púgil agresivo e implacable que había apalizado a Minter para conseguir su opción al título mundial. Incluso tenía el descaro de hacerse llamar el campeón sin corona. Hagler no tuvo piedad de él. A pesar de sufrir un temprano corte a causa de un cabezazo, le superó con facilidad y le castigó hasta que el árbitro detuvo la pelea en el 11º asalto. Su próxima víctima fue William Troglodita Lee, a quien despachó en marzo de 1982. Lee era un feroz pegador surgido de Detroit que había ganado 22 de las 24 peleas que había disputado, todas menos una, ganadas por KO y en 10 ocasiones en el primer asalto. Lee había planeado acabar rápido con Hagler, pero como le sucedió a Hamzo y Obel Mejías, se llevó un severo correctivo. Fue visto y no visto. Nada más empezar la pelea, Hagler la alcanzó con un derechazo. Después le bombardeó con 17 golpes de tan terrible precisión que el árbitro tuvo que intervenir cuando solo habían pasado 67 segundos desde el inicio del combate. Sorprendiendo a todos, Obel Mejías volvió a ser el rival escogido por el campeón. Hagler tuvo una plácida quinta defensa del título mundial en un combate que no pasó del 5º asalto y que se celebró en San Remo, Italia, en octubre de 1982. Su nombre ya figuraba entre el de los mejores pesos medios de la historia. Todo el mundo pensaba que era el momento para un cara a cara entre Hagler y Thomas Hearns, pero el aspirante oficial era el inglés Tony Simpson, poseedor de un buen gancho de izquierda. El promotor Bob Arum organizó el combate en Worcester, Massachusetts, la patria de Hagler, en febrero de 1983. Simpson era el campeón de Europa y había noqueado a Minter y superado a los puntos al vasco Andoni Amaña en disputa del título continental, pero no era rival para Hagler. Simpson lo intentó todo. Castigó a Hagler como nadie antes había hecho, pero el campeón forzó la máquina y le ganó por KO técnico en el 6º asalto. Después del combate, Simpson reconoció que Hagler es un maestro. Ha hecho conmigo lo que ha querido. Tras vencer a Wilford Scipion por KO en el 4º asalto en un combate de trámite, Hagler tuvo que prepararse al máximo para enfrentarse a un rival de su altura, Roberto Mano de Piedra Durán, en noviembre de 1983. Durán, que intentaba conseguir el título mundial en su 4ª categoría, luchó con su habitual coraje, pero Hagler supo contenerle para acabar ganando a los puntos tras agotar los 15 asaltos. En marzo de 1984, el argentino Juan Domingo Roldán reclamó el derecho de ser el primer púgil que derribaba a Hagler. Sin embargo, la película del combate demostró que el campeón tan solo había resbalado. A pesar de este contratiempo, Hagler venció en el 10º asalto por KO técnico. A continuación, volvió a aparecer en escena el irreductible Hamzo, que esta vez duró menos, 3 asaltos. Finalmente, el combate de la década, el ansiado duelo entre Hagler y Hearns, pudo celebrarse
en abril de 1985. Hearns había dejado fuera de combate a Duran en 2 asaltos y los pronósticos estaban muy igualados. Lo que ocurrió fue que Hagler se impuso tras una feroz batalla de 3 asaltos, considerados todavía como unos de los más apasionantes, intensos y terribles de la historia del boxeo moderno. Ambos púgiles se lanzaron auténticos misiles desde el principio y Hagler comenzó a sangrar por un corte en la frente, pero fue Hearns el que acabó doblegado. Hagler le fulminó con una andanada de derechazos en el tercer asalto. Los dos púgiles se repartieron $8 millones. A cubierto en el aspecto económico, Hagler estaba obsesionado con la idea de batir el récord de 14 defensas del título mundial que poseía Carlos Monzón. El ugandés John "La Bestia" Mugabi fue el aspirante número 12 en marzo de 1986. El equipo de Mugabi creía que aquel explosivo pegador que había conseguido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú, siendo aún un muchacho, podía realmente destronar a Hagler. Por un momento pareció posible, pero la mandíbula del campeón aguantó y al final fue Mugabi quien acabó en la lona en el 11º asalto. Todo el mundo pensaba que Hagler superaría la marca de Monzón con un par de defensas ante rivales de poca categoría, pero entonces llegó el gran reto que había estado esperando, un duelo con Sugar Ray Leonard. Hagler era consciente de que había perdido rapidez y que era mayor, 32 años, pero estaba convencido de poder salir airoso. Además, se llevaría una bolsa de $12 millones, una buena tajada de una recaudación astronómica, $23 millones. El duelo se celebró en un abarrotado Caesars Palace y tuvo 2 partes bien diferenciadas. Leonard llevó el peso de la pelea en los primeros asaltos, pero Hagler, que había comenzado muy lento, cambió de ritmo en el 7º y acabó por tomar la iniciativa. Al final de esta fascinante batalla táctica, la opinión de los presentes estaba dividida. En aquellos momentos quedó claro que la decisión de Hagler de aceptar una reducción del número de asaltos de 15 a 12 había sido un error. Leonard ganó a una decisión dividida, polémica e injusta de los jueces, 113 a 115, 110 a 118 y 115 a 113. Hagler se sintió burlado y se despachó a gusto. Leonard peleó como una nena, incluso pienso que le debían haber penalizado por abrazarme tantas veces. Me dejé la piel en el ring y el cinturón me pertenece. No puedo creer que me lo hayan robado de esta manera. La decepción caló hondo en el corazón de Hagler, que no volvió a pelear jamás. El aparente modélico hombre de familia no pudo superar lo sucedido, y la premonición de Leonard previa al combate, voy a arruinar la vida de Hagler, se hizo realidad. El matrimonio de Hagler se vino abajo y el excampeón se abandonó. Entonces decidió cambiar de aires y emigró a Italia, donde echó raíces y trabajó como actor. El divorcio le costó mucho dinero, pero rechazó todas las ofertas que recibió para ponerse de nuevo los guantes. Desde entonces vivió en Milán. El Marvin Hagler retirado fue reconocido por siempre por su cabeza afeitada y se convirtió en un hombre más centrado que durante su etapa como boxeador profesional, quizás porque supo que el boxeo, pese a su episodio con Leonard, le ha aceptado como uno de los pesos medios más grandes de la historia. Marvin Hagler entró al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1993. El gran Marvin Hagler fallecería el 13 de marzo de 2021 a los 66 años en su casa de New Hampshire, en Estados Unidos. Fue uno de los 4 fantásticos y será recordado por siempre como uno de los mejores pesos medianos de la historia de este deporte.